Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a estar hablando sobre la filosofía de Séneca y varios puntos que son la felicidad, el ocio y la brevedad de la vida. Y el primero es la felicidad, vivir felices. Todos queremos vivir felices, todos ansiamos alcanzar esa felicidad o tener una vida feliz. Pero dentro de esta vida nosotros nos vamos alejando de esta felicidad. ¿Y por qué nos alejamos? Porque en la vida vamos a tener ciertas insatisfacciones, ciertos dolores, ciertos inconvenientes que no nos permiten llegar a esa felicidad. Y en primer lugar, Séneca dice, ¿qué pretendes? Si no tienes algo que pretender o algo que alcanzar, tú no puedes realizarte como persona, no vas a poder encontrar la felicidad. Y para buscar ese qué pretendes, tú tienes que estar atento a tu alrededor, tienes que estar siendo observador de lo que está pasando alrededor tuyo para ver qué es lo que estás buscando en esta vida. Cuando ya tienes eso que pretendemos, eso que buscamos, debemos hacer un camino o buscar un camino que nos lleve lo más rápido hacia eso que pretendemos, hacia ese objetivo de qué queremos ser. Dentro de ese camino, resulta que tú puedes tener a un guía y este guía no te va a llevar hacia un destino ya fijo, porque el destino que este guía tiene es de él, no es tu destino. Tú puedes transformar o buscar un camino el menos transcurrido para llegar a tu destino, porque va a ser diferente al destino de los demás, al destino de todas esas personas que conoces. Pero siempre que hagas el camino, siempre debes seguir ese camino siendo un camino de bien, un camino recto, que esté formado en base a los valores que tú consideres oportuno, porque Séneca siempre se fija en el sumo bien de las personas, no seguir el ruido, las multitudes. Cuando Séneca plantea esto, dice que las personas estamos siguiendo a alguien, no somos líderes de nuestra vida, sino que estamos esperando que haya un líder para seguir. Y es que el seguir a una persona es mucho más fácil que hacer tú tu propio camino. Y aquí entra la parte de forma tu propio criterio. Las personas no tenemos un raciocinio del ser, un raciocinio que nos permita ver qué es bueno y qué no. Entonces es más fácil seguir a los demás que hacer nuestro propio criterio. Cuando la persona que es líder cae, entonces todas estas masas oprimidas también caen con ella. Y aquí es cuando ya viene el dolor, el sufrimiento de no anhelar o de no alcanzar lo que esperaban de este líder. Y entonces de aquí te vuelves una persona infeliz, lo plantea Séneca, porque estás expectante de que alguien más haga algo por ti, que tú tomar la rienda y hacerlo por ti, porque resulta que esto es difícil hacerlo. Buscar la libertad. Séneca nos dice que hay que ser libres del placer, libres del poder, y usar la riqueza de los bienes sin volverse un esclavo de ellos. No quiere decir que no las poseas, sino que no seas apegados hacia esta riqueza. De modo que te alegres con tus cosas y nada desees más allá de lo que tienes a mano. Cuando sometes tú al yugo la libertad, empiezas a necesitar de la fortuna. Sigues una vida angustiada, llena de sospechas, dependiente del momento, de que no se te lleve eso que has conseguido, de que no se te lleve esas riquezas, esas posesiones materiales. Y para ser libres debes seguir un camino recto, teniendo una base firme, inmutable, sabiendo conocer el bien. Séneca le pone mucho énfasis de que para ser libres tienes que seguir un camino de bien, con ciertos principios, valores, que más adelante tocaremos con respecto a la virtud. El placer y la virtud. El placer. El placer lleva hacia una vida deshonrosa. En cambio, la virtud no admite la mala vida. Hay personas que son desdichadas debido al placer. Piensa que una vida llena de mujeres, llena de alcohol, es felicidad, y no es así. Pero en cambio la virtud a menudo carece de él, no necesita de esto. La virtud es algo íntimo, elevado, mientras que el placer es de baja extracción, es de esclavo, es de esclavitud para las personas, porque no pueden salir fácilmente de esto. ¿Qué de virtuoso hay en alguien que pasa su vida en el alcohol, en los vicios más bajos, incapaz de controlar sus impulsos? ¿Es esto felicidad? Para la persona que está involucrada en esta vida, para ello eso es ser sabio. La virtud. ¿Qué es la virtud, no? La virtud es la voluntad del individuo para seguir un ideal o principios,
como puede ser la fe, la verdad, la belleza. Y cuando una persona llega a alcanzar esta virtud, siempre es fiel a esto, y no hay cosa externa que lo haga cambiar de parecer. Para algunos la virtud está relacionada con el placer, no porque la estás buscando, sino porque cuando estás en busca de la virtud, esta viene por añadidura. Este placer de sentir que tú no puedes caer a esos instintos más bajos, a esos impulsos perjuiciosos para uno mismo. La virtud es encontrar el sumo bien, que no es más que el rigor inquebrantable del espíritu, la clarividencia, la libertad, la paz. Para que te vaya bien, debes disfrutar el bien. Por otro lado, la persona que se entrega al placer es símbolo de debilidad, degeneración, destinado a acabar en el vicio. Y para erradicar esta debilidad, alguien debe enseñarle la diferencia entre los placeres buenos y los placeres malos. Por tanto, Séneca plantea que la verdadera felicidad reside en la virtud, porque tú ya entiendes la diferencia del bien y del mal, porque en la virtud tú vas trabajando para buscar el camino del sumo bien. ¿De qué te va a persuadir esta virtud? De no considerar bueno ni malo nada que no derive de la virtud o de la maldad. Después de ser inamovible frente al mal, a favor del bien siempre, para en la medida de lo posible imitar a Dios. Y esto tiene que ver también con las libertades. A veces las libertades pensamos que es hacer lo que nosotros queramos, lo que nuestros impulsos nos dice. Pero dentro de cada religión o cada sociedad tiene norma. Y la libertad se trata de seguir ciertas normas para que haya paz también. La libertad consiste en obedecer a Dios, dice Séneca. Las riquezas. Un filósofo debe poseer riquezas porque estos filósofos profesan unas cosas y actúan de manera distinta. No hacen los filósofos lo que dicen. Y esto es un cuestionamiento que se hacía Séneca, porque si nos ponemos a pensar, el mismo Marco Aurelio, Séneca, vivían también en opulencia. Porque ellos dicen vivir del desapego, si cuando ellos vivían dentro de la opulencia, dentro de las riquezas. Y Séneca toca esto también. ¿Por qué ese que es amante de la filosofía y lleva esa vida tan opulenta? ¿Por qué dice que hay que despreciar la riqueza y las posee? Piensa que hay que despreciar la vida y sin embargo sigue viviendo. Que hay que despreciar el bienestar físico y sin embargo se preocupa cuidadosamente de él y prefiere que sea excelente su salud. Y él responde diciendo que hay que despreciar todo esto, no para no poseerlo, sino para no poseerlo con preocupaciones. Esto quiere decir que si algún día eso se pierde, no tienes que preocuparte porque se ha perdido, porque tu ser no se basa en lo que tú tienes, sino lo que eres tú como persona. No lo aparta de sí, pero cuando se aleja, lo sigue sin preocupación. Él sabe que tarde o temprano puede volver a tener lo que ha tenido. ¿Y qué duda hay de que un hombre sabio tenga la oportunidad de desplegar su espíritu en las riquezas, más que en la pobreza? En la pobreza, el único tipo de virtud es no doblegarse ni hundirse. Cuando se posee riqueza, hay un campo más abierto a la moderación, a la generosidad, la entrega y la buena disposición para hacer un camino del sumo bien. Entonces, ¿qué diferencia hay de si poseer o no poseer riqueza? Pues para el virtuoso, si las riquezas que posee desaparece, no se llevarán nada más que a sí mismas. Lo que dije antes, o sea, tú te quedas tranquilo, sin preocupaciones de eso que se ha perdido. Pero para el que no es virtuoso, para el que no es sabio, para el que vive apegado a todas estas cosas mundanas, lo afectará y quedará atónico, quedará perplejo de saber que ya no tiene eso que por tanto ha trabajado. Entonces la riqueza ocupa un lugar, sí, pero hay otros que las riquezas son lo más importante y trabaja para acumular más. Por lo tanto, las riquezas no son un bien, pues si lo fueran, harían buenas a las personas. Pues bien, ya que lo encontramos entre gente mala, no puede llamarse bien. Y esto es una crítica a que el que es más opulento quiere tener más. Y hasta cierto punto esto está mal, según Séneca. Por lo demás, reconoce que hay que poseer riqueza, porque son útiles y aportan a la vida grandes ventajas, pero siempre hay que trabajar en la moderación.
para no ser esclavo de toda esta riqueza, de todos estos lujos que dice Séneca. Así como la paciencia, la fortaleza, la constancia y cualquier otra virtud que quiere esta persona, se esfuerzan, luchan para llegar a poseerlas, para llegar a ser esa persona de bien, para dominar la fortuna, que la fortuna no te domine a ti. Y esto es un camino difícil, un camino inclinado, llegar a tener todas estas fortalezas, esta constancia, esta paciencia. Y esto tiene que ver con la disciplina. Y asimismo, cuando es una persona opulenta, cuando posee riqueza, debe también buscar la moderación, la generosidad, porque esto también es un camino difícil llegar. Cuando llegas a un punto de que no quieres soltar, ahí es cuando te aferras a estos bienes materiales y no da paso también a lo que sería la donación. Cuando tú puedes donar, también está permitido hacer donaciones a las personas que consideramos que se las merecen. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa felicidad? En primer lugar, debes tener un objetivo claro que quieres con la vida. Trabajar en la virtud, que es lo que te va a permitir diferenciar el bien y el mal. Recuerda que Séneca hace mucho énfasis en ser una persona del sumo bien para llegar a la felicidad. Porque no hay nada más deshonroso para una persona que es deshonrosa. La infelicidad está en esos pequeños actos de maldad que tienes las personas y tú tienes que tener la capacidad de controlar eso, de trabajar en tu ser, de trabajar en esa persona virtuosa, de cultivar ciertas cosas, ciertas áreas buenas para que tú llegues a esa felicidad.